Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Rafael Salazar, quien es administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, más conocida como EGEIT. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días a este gran equipo. Ingeniero, ¿qué tal? Bienvenido, ingeniero. Gente de trabajo que sabe. Mira, precisamente tu participación aquí llega con un problema de generación, supongo yo, por la sequía, por la falta de agua, y las empresas hidroeléctricas se manejan con electricidad. ¿Cómo se está manejando la institución con esta sequía? Sí, es un momento que pasa siempre. Esta época es una época que el agua se pone medio escasa. Realmente marzo es el mes que menos llueve en el país históricamente, y desde noviembre hay una baja en la producción de lluvia en el país. Y lo que se está haciendo, lo que manda la ley y el reglamento, que es hacer una racionalización del agua. Agua potable, irrigación y después energía. Y energía, sí, exactamente. Eso baja un poco la energía a través hídrica. ¿Qué porcentaje está introduciendo la hídrica? Actualmente andan un 7 o un 8, actualmente 7, sí. que por lo regular es un 15 más De o la menos. matriz, no, sube a veces al 10. Después que entró Catalina, que impactó Es decir, la media bajó, se ha variado. Bajó el promedio, aunque producimos más, bajó el promedio del impacto en la matriz A energética 10, nacional. pero con la sequía ha bajado a 7. Así es, más o menos. exactamente. Los embalses están bajitos de las presas. Están en una, vamos a decir, un poco bajo. Todavía, o sea, no hay una crisis así fuerte. Sí hay que manejar el agua con el cuidado debido para evitar que se pierda agua, evitar que haya inconvenientes mayores. Ingeniero, la presa de Dos Bocas, en Guayubín, donde se fue el muro o el recontén los otros días, ¿cómo va ese proyecto? Están trabajando a tiempo completo, 24 horas. Eso usted va a la hora que cualquier hora del día y están trabajando, porque hay diferentes turnos. Están en plena producción. Ya se comienzan los trabajos del muro de la presa, que era lo que se fue el ataguía, Sí, que es un muro provisional que se hace. Ya eso se reconstruyó y actualmente ¿Para qué fecha estaríamos pensando en esa presa? Eso es el año que viene, que se Para el termina. año que Se viene. termina más o menos, estimamos que abril, mayo del año que Y viene. en términos energéticos, ¿cuáles son las expectativas de aporte? El impacto no es tan alto, No es tan alto. apenas 2 megas. Son buenos, 2 megas son buenos, pero no es tan alto. La mayor importancia de esa presa es el control de las inundaciones. Porque cuando En se el Bajo juntan- Yaque, ahí sí, cuando se en juntan el Yaque y el Guayubín crecido, Castañuelas. hacen un daño tremendo. Ahora, Además, ¿Cuál de los proyectos que están actualmente en desarrollo tendrían un mayor impacto desde el punto de vista de la generación? bueno, la placeta es el de mayor impacto. Ese nosotros estamos esperando el banderazo para Ese es el Santiago, ese de Santiago. ¿Y ese, Santiago. ¿Y ese aportaría cuántos megas? 202 megas. 200. En las dos fases. Tiene una fase que está lista y aprobada, que es la inicial, y otra que está completándose los estudios. Pero ese está empezando ahora. ¿Qué tiempo tomaría? Esa no está comenzando. Estamos listos para comenzar. Ah, ok, o sea que Estamos todavía... esperando el banderazo. O para reiniciar, porque esa se inició ¿Quién da el banderazo ahí? ahí el Poder Ejecutivo. No tiene que dar la Pero, señal de pero reiniciar. ¿lo da por la inversión o lo da porque se necesitan los estudios y las cosas que faltan? No, nos pidieron unas validaciones a través del Ministerio. Sí, porque hubo una de serie Planificación. de cuestionamientos de la zona, de las personas de la zona sobre esa presa. Sí, E incluso sobre la de Guayubín también, que incluso se dijo que estaba colocándose como en el sitio inadecuado. Todas esas cosas siempre hay cuestionamientos. se han superado. Sí, siempre hay cuestionamientos, eso es normal en una obra de desarrollo. Lo que pasa es que siempre los cuestionamientos se fundamentan, las decisiones se fundamentan en estudios. Claro. Y a veces los cuestionamientos es de la cabeza. Esa simplemente. placeta, por ejemplo, ¿de qué inversión estamos hablando? De La placeta que, estamos hablando de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. La placeta, sí. ¿Y cómo se piensa hacer? ¿Con algún financiamiento o con fondos del presupuesto? La idea es iniciar nosotros, con los fondos de nosotros, y entonces en la marcha poder integrar inversionistas que se cobren con la producción de energía. O sea que bajo cualquier modalidad, hay diferentes modalidades. Una especie de APP. Alianza público-privada. Puede ser a través de ese mecanismo o cualquier otro.
Porque que la ventaja que tienen en las presas, y en este caso las hidroeléctricas, es que se pagan solas. La producción de energía paga lo que es la construcción de la presa. Por ejemplo, Valdesia, después que se construyó, se ha pagado, ha producido solamente en energía más de 20 veces lo que costó. Ahora, ¿por qué Balaguer encontraba el camino de hacer la presa sin coger cuarto prestado y el gobierno democrático le da tanto trabajo hacer una presa? Hay que decir que ese gobierno priorizó la construcción de presas. Aquí hace falta, ahora mismo hay un plan de agua. Hizo 31 de las 35 que tenemos. Sí, entonces, ahora mismo hay un plan de agua que tiene... El pacto. El plan de agua tiene, el pacto por el agua tiene, que se va a firmar en los próximos días, tiene la proyección de aquí al 2035 de las presas que deben construirse. Debe seguirse, no importa el gobierno. Es ahí en ese pacto sobre el agua y que tiene que ver con la construcción de hidroeléctricas, pero que también manejan agua, ¿dónde quedaría? O como un organismo fundamental en lo que significa la construcción, junto también con el INDRI, que hacemos sinergia en este trabajo, junto también con la CAS, INAPA, y entonces nosotros nos toca el desarrollo y la construcción de varias de esas presas. Pero si mal no recuerdo, de los números que están incluidos en el pacto, hay una serie de proporciones que se espera que sea participación del sector privado a nivel de la inversión y que es mucho mayor que incluso la que se espera que venga del sector público. ¿Es eso ejecutable en la práctica? Por ejemplo, al día de hoy, ¿qué nivel de inversión privada tenemos en empresas del país? Actualmente muy bajito, prácticamente cero, actualmente, pero sería realista pensar entonces que haya un incremento en la proporción tan grande del sector privado cuando no hay una experiencia real de participación del sector privado hasta el momento? Sí, porque, por ejemplo, nosotros recibimos muchos inversionistas que quieren invertir en lo que es el desarrollo de presas. Presa de hidro. De hidro, porque saben, bajo los mecanismos de ellos, cobrarse con el desarrollo, con el pago de la energía. Pero usted dice que hay poca. ¿Hay alguna inversión en esa materia aquí? Sí, en las pequeñas, porque la ley también, primero la ley no permite que los proyectos de más de 5 megas tienen que ser públicos, no pueden ser privados. Entonces, por el control de las aguas. Exactamente, por el control de las aguas. Pero ¿qué pasa? Puede estar la inversión y el bien ser público, que es lo que se está buscando. Exacto. Y que se cobre bajo los mecanismos de... Tener como un sistema de bolsa. Exacto. Bueno, porque entonces esos casos a los que usted se refiere son seguros de los que se han ido instalando como parte de la ley de incentivo de energías renovables. De lo que deben instalarse en términos de hidro, porque en otras energías, en la eólica, en la solar, claro, ahí no hay problema, la ley permite. Ahí es privada. Sí, lo que pasa es que el agua es un bien público. De hecho, otro proceso que viene en lo adelante es la ley de agua, que también ha estado trabajándose. Y una de las cosas fundamentales es que el agua tiene que mantenerse como un bien público. Entonces, son de los conceptos principales que hay que discutir en ese proceso. ¿Por qué se va a depositar un nuevo borrador si ya tenemos casi 3 décadas dándole vueltas al proyecto anterior? La importancia de todo esto es consensuar con los actores del momento. Quizá el borrador que había hay sectores de los que están ahora que tienen que opinar. Y yo me imagino que en 3 décadas hasta el color del agua cambia. Pero es importantísima esa ley. La ley de agua es fundamental para el país. Y tiene que trabajarse, tiene que discutirse, tiene que consensuarse, hay que escuchar la opinión de todos los sectores. Hay intereses encontrados, que todo eso es importante. Especialmente en el sector público. Sí, pero el país necesita. En el público se alinea más fácil. ¿Usted cree? Sí, porque en el público una decisión del Poder Ejecutivo alinea. ¿Está funcionando la mesa del agua? Muy bien, todos los martes. Bien. Y eso es fundamental porque hace que se cohesione. Mire una cosa, usted ha dicho, sectores. Le decía usted a Laura que el proyecto de mayor potencial de generación energética sería el de la Placeta, que está en la mira, esperando el banderazo del presidente. ¿Cuáles otras presas el gobierno tiene identificadas como potenciales para generar energía significativa? ¿Y en cuáles zonas? Porque, por ejemplo, yo sé que está la de Haití Bonito, sí.
en la frontera, que a propósito de que estamos desarrollando a Pedernales, pudiera ser un Se tema habla de la romana también potencial. ahí en esa zona. Yo sé que en esa presa hay un tema también binacional, porque tendríamos también que ponernos de acuerdo con Haití en algunos aspectos, sobre todo en materia del agua, porque parte de esa agua entra al territorio haitiano. ¿Cuál otra presa importante tiene el país en mira? Esa misma, Tribonito, es una presa importante que de hecho del lado de Haití hay una presa cerca. O sea, eso no es tan difícil porque sería solamente, vamos a decir, acordar el manejo. Y eso ya el Poder Ejecutivo y Cancillería lo harían. Esa estamos terminando los estudios ahora en el mes de abril terminan esos estudios. ¿En qué punto quedaría esa presa exactamente, más o menos? En el lado de Elías Piña, en la parte de... Por la zona de Elías Piña. Exactamente, la parte de nosotros. Así que sería fácil meter energía a Pedernales desde ahí. Bueno, habría que incluir la línea que transmita, que no está. Esa parte Exacto, sería, pero queda más o menos próximo a... Sí, en la zona la impactaría y como se está cerrando el anillo energético, usted está en ese trabajo de completar ese anillo energético y la zona de Pedernales ahora mismo es una zona estratégica. ¿Pudiera esa presa darle además agua a Pedernales, a esa zona? Pudiera, pero todo depende del manejo, de los costos, la distancia, la altura. ¿Cuáles son son detalles Y a propósito de ese tema, ¿cuáles son las soluciones de agua que se tienen previstas para Pedernales? Hay varias y ya de hecho la INAPA tiene los estudios y está trabajando esa solución, porque es una zona que necesita ya en lo inmediato tener una buena producción de agua porque va a una zona de alto impacto turístico. Pero entonces, ¿cuál sería la fuente primaria? no, ya ese estudio lo tiene INAPA, esa parte no la manejamos nosotros. Pero no tienen ahí la intención de hacer una hidroeléctrica por ahí que genere energía, EGI. En esa zona, aparte de Altibonito, está la de Joca, que también está en desarrollo, en proceso de estudio para iniciar. ¿Y qué tan grande pudiera ser la de Joca? La de Joca es cilíndrica, la está manejando. Sí, pero desde el punto de vista de su capacidad acuífera. Con la idea sería almacenar toda el agua de la zona y poder entonces darle el uso en términos de acueducto, en el de diseño, irrigación. luego. Tiene un gran impacto en irrigación, esa va a tener un gran impacto en irrigación porque ahí hay unos terrenos que por falta de agua la producción es muy baja. Monte Grande dijo el presidente que espera tenerla en julio, en el mes de julio. Que no es muy significativo, tengo entendido, la capacidad de generación que va a tener, porque es más bien de control y de irrigación de agua. Pero ¿cuántos megas pudiera estar aportando? 10 megas más o menos. Se tiene un estimado de 9, 10 megas que se van a instalar ahí, que son muy buenos para la zona. Sí. Sí, y todo lo que se suma es bueno. Sí, y va a tener la capacidad también de controlar las aguas, irrigación. ¿En el este hay la idea de alguna presa importante en mira que se haga o solo está en el sueño colectivo que... No, en el proceso de pacto de agua está también el manejo del este para el manejo del agua, que hace mucha falta en esa Porque zona. extrañamente el este no tiene ninguna presa. Sí, por problemas de altura, pero ya se han definido lugares donde se puede hacer más con el objetivo de agua para acueductos y también irrigación y quizá un poco de energía, pero mínima porque Rafael, la altura no es... Yo quiero irme a la parte política, porque en San Cristóbal el Partido Revolucionario Moderno fue aliado al PE, a la Fuerza del Pueblo, porque el actual senador es de la Fuerza del Pueblo. En el caso del partido oficial, veo que también un movimiento que apareció donde Aníbal García Duvergé se alió al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué va a pasar en San Cristóbal con el partido oficial? ¿Quién será el senador? Tú aspiras a senador, supongo, o quién está encabezando. Háblame, ¿qué va a pasar a nivel político en San Cristóbal? Bueno, están un acto de brujería. Vamos a ver. Están saliendo los diferentes aspirantes Sí. de los diferentes partidos. Eso es importante para que puedan haber opciones, ¿verdad? Ahora mismo el PRM es la principal fuerza y allá tenemos a Gustavo Lara, el diputado que está aspirando. Tenemos también a Otoniel Tejeda que está aspirando. Gustavo, el hijo.
A Benimet, el hijo, sí. El hijo. Tenemos, bueno, que es del Ahmed, Benimet también, que me dijo que va a salir a que, aspirar forma, también. que se alió o por lo menos fue nombrado por el presidente en un cargo. Sí, Sí, Meses está nombrado. Sí, Sí. que era de reformista, ahora está con el PRM. Sí, y así también los demás partidos también están. Es una ventaja, o sea, nosotros tenemos en las encuestas de San Cristóbal, dicen que el PRM está en una excelente posición. Lógicamente eso es el momento, hay que ver cómo se desarrolla. Hay más o menos un empate técnico Hay que ver si llueve en el momento oportuno. Exactamente. Pero Hay de un acuerdo a como empate tú estás técnico. hablando siempre en tercera persona, Sí. o sea que tú no tienes aspiraciones políticas No, allá no, en San no, Cristóbal. nosotros aspiramos a que se mantenga el presidente, que se mantenga el PRM en el gobierno. Allá aspiramos que haya un buen candidato a senador. Nosotros no estamos aspirando a senador, lógicamente somos políticos y en algún momento se necesita que estemos, pero no estamos trabajando para aspiración. Bueno, el primer desafío que se presenta en términos electorales no es ni congresual ni presidencial, sino febrero en el ámbito 18 de febrero. municipal, sí. Incluso hay quienes le atribuyen a febrero una importancia vital, en el sentido de que mayo pasa por febrero, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que el partido piensa hacer? Ustedes tienen el alcalde en San José Cristóbal, Montaz. por ejemplo, José Sí, Montaz. sí, allá tenemos buenos aspirantes también a la parte de la sindicatura. Dentro del propio partido. Sí, hay una primaria interna que se define en el 1 de octubre y hay un reglamento que es con el padrón cerrado. Y vamos a esperar cómo se desarrolla porque también hay que ver cómo se desarrolla Las primarias del PRM el impacto de las encuestas, ya cómo la dijo, gente... es el primero de octubre. 1 de octubre está definida así. Ya dijo Eddie Olivares que la van a hacer con el padrón cerrado. Pero ¿saben cuál es la metodología que van a seleccionar o eso puede ser tan diverso según los escenarios? Por ejemplo, encuesta, asamblea de delegados, ¿cuál es la otra modalidad? El PRM tiene 5 modalidades. Definió Sí, pero primarias, pero la primaria pasa por las demás modalidades No, que si hay consenso... Pero ya. la ley creo que establece 3 fórmulas de escoger al candidato. Sí, creo que son 4. Pero al final es lo que diga la ley. Exacto, Que diga la exacto. ley. Pero ya no hay Y que nosotros nos ajustamos al reglamento interno y a la ley. Eso es, sí. Ya no hay que ni siquiera preguntar, porque don Percio siempre decía, bueno, el presidente dijo que en mayo anunciaría si iba o no iba. Ya no hay que preguntarle, pero casi todos los funcionarios tienen un movimiento político de reelección a favor del presidente. O sea que si están haciendo eso es que el presidente ha dado la orden. Es decir, que nadie está en el aire. Tu movimiento político, ¿tienes algún movimiento creado? Mi movimiento es trabajar todos los días para hacer un buen trabajo en la institución que estamos, que es EGI. Y desde ahí entonces que el gobierno se imparte de manera positiva y eso es el papel de cada uno de nosotros. Déjeme preguntarle esto. Ya saliendo un poco de la política, porque eso va a venir. Vamos a verlo desde el punto de vista de las perspectivas que el país tiene de generar mayor capacidad de autoindependencia en materia energética. ¿Qué es lo que el país aspira a alcanzar con la llamada energía limpia? ¿Ustedes solo están controlando la parte hídrica o tienen que ver con la parte eólica, solar? ¿Quién controla, digamos, esa estrategia de llevar al país a un punto X y a una meta X, a unos logros específicos en esa materia? Eso lo maneja el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros somos la parte del Estado que construye proyectos también hidroeólicos, solares e hidrobombeos, que estamos en esos proyectos. Ok, perfecto. Hasta ahora... Usted conoce muy bien de lo que le estoy hablando. Sí. ¿Cuál es la meta del país? ¿Qué es lo que aspiramos a tener? La meta del país, que es la meta normal en todos los países que tienen que tener independencia energética, es tener al menos un 20% de energía que se pueda producir por encima de lo que necesita el país. Eso da estabilidad al sistema, lógicamente también trabajando la parte de los costos. Mientras sea más barata la energía, mayor impacto entonces tenemos en poder brindar energía barata a la productividad y a los hogares también. Entonces, la idea es esa, que el país tenga mínimo un 20% por encima de capacidad instalada, por encima de la... Usted dijo una cosa ahorita importante, que en la intervención del presidente el 27 parece quedó reafirmada. Usted decía que en la entrada de Punta Catalina bajó el promedio de incidencia de la energía hídrica.
Pero el presidente dijo el 27, tiró flores a Punta Catalina y dijo que le había dejado un beneficio de 200, sí, casi 250 millones de dólares. Y resaltó la calidad de esa empresa. ¿Esos fondos se están metiendo al barril sin fondo del presupuesto nacional o esos fondos se están destinando exclusivamente para producir nuevas fuentes de energía? No, esos fondos, según el manejo de la ley y de la propia empresa, van al sistema de manejo del presupuesto nacional y el impacto se ve en cantidad de obras que se está haciendo, que hace el gobierno en diferentes sectores. Cada provincia tiene una cantidad de obras que se supone que es porque tenemos la capacidad, primero, de manejar los recursos peso a peso, de manera, vamos a decir, con austeridad y con mucho cuidado, y segundo, de poder hacerlo en las obras que la gente necesita, que los pueblos necesitan. Pero vamos a decir que sí, y hay siempre necesidad de muchas obras, pero ¿no sería más efectivo si estamos generando con carbón un beneficio de esa magnitud, ir destinando ese dinero a inversión para producir energía solar, energía eólica, e irnos desprendiendo del carbón también, por dos factores, por los costos y por la contaminación? Sí, de hecho el gobierno lo que es el Pacto del Agua tiene estimado de acá al 2035 invertir 8.500 millones de dólares en la producción, en la generación de presas, en desarrollar presas. ¿Fondos públicos? Fondos públicos y también, o sea, fondos, vamos a decir fondos. Creo que no es lo mismo. Bueno, fondos en el sentido que ese es el estimado de inversión. Ya, O sea, eso es lo que se requeriría para alcanzar ese nivel. Pero 800 millones. 8.500 millones. Bueno, de acá al dice el Pacto 2035, sí, el Pacto sí, del Agua. 8.500 millones de dólares. Sí. ¿Y qué porcentaje de eso se espera que venga del sector privado? Bueno, todos los proyectos que Lo son... incluye el pacto Sí, específicamente. sí, los proyectos que son eólicos y solares están, lo que es la parte privada, porque nosotros tenemos en EGEI actualmente 7 proyectos solares en proceso, uno iniciado y los otros en estudio, que ya están finalizando los estudios. ¿Dónde estarían ubicados esos proyectos? Lo de nosotros hay uno que está en Tierra Nueva, eso es en Jimaní, hay otros que están alrededor de las presas para aprovechar las instalaciones y la línea de transmisión que nos bajan el costo de los proyectos. En los espejos del lago también tenemos 2 proyectos en agenda. Eso en la parte solar. En eólica también tenemos proyectos relacionados, a veces combinados, como el de Jimaní, que va solar y eólico. ¿Y cuándo vamos, desde gobierno, gobierno tras gobierno, pero cuándo vamos a mirar hacia el este en tanto en construcción de presas, en construcción de estas energía eólica también, sí, en el este del país? Ya el ojo está puesto en el este, porque hay una propuesta de presa o de embalse para lo que es energía, agua para consumo humano, y se está trabajando en ese tema. ¿Cuál de los ríos se estarían considerando? Hay varios, pero ese proyecto lo tiene combinado INAPA Creo que el río, ¿cómo se llama el de la Romana que está? El Chabón. El Chabón. Sí, hay uno de los proyectos que impacta en Chabón, sí. Ingeniero, 8.500 millones de pesos. De dólares. De dólares. No es una expectativa exagerada. Son mucho dinero del gobierno, porque, por ejemplo, cuando comenzó el proyecto de Punta Catalina, se pensó que era una alianza público-privada, es decir, sectores privados interesados en aliarse con el gobierno. Sin embargo, por las razones múltiples que surgieron, no apareció ni un chele del sector privado. Es decir, y finalmente el gobierno tuvo del presupuesto que financiar Punta Catalina, porque después vino el escándalo de Odebrecht, se suspendió el financiamiento de Brasil, se suspendió el financiamiento de la Unión Europea, el Exim Bank de Estados Unidos dejó de financiar plantas de carbón y por tanto el Estado corrió con la inversión. 1.915 millones creo que era lo de Punta Catalina, ¿verdad? Más o menos. Pero del sector privado no apareció ni un 5. Bueno, el momento del país ayuda. Actualmente el país está en una ola de inversiones, de gente que quiere invertir y gente que está invirtiendo en República Dominicana, por el manejo económico que se está teniendo. Eso ayuda muchísimo y pienso que para ese tipo de inversión
será fácil conseguir los capitales que puedan venir y hacerlo sin que el Estado tenga que aportar y que no sea como una carga económica para el Estado, sino que los mismos proyectos se paguen ellos solos. Es parte del momento económico que tiene el país. Salazar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Laura. Gracias a ustedes. Señores, despedimos al ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEGIP. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por la sintonía.